12 de mayo de 1931, 11:30 de la mañana, Iglesia de Santiago. Ahora nos vamos a la Iglesia de Santiago. Parte de los asaltantes de la Iglesia de la Merced, en torno a las 11:30 de la mañana, se dirigieron a la cercana Iglesia de Santiago, donde tenían su sede la Cofradía de Jesús el Rico y la Humildad. No les resultó complicado violentar las puertas y comenzar la destrucción de altares, imágenes, confesionarios y demás artesonados. El ruido que producían era verdaderamente atronador. Desde el coro de la iglesia y por la ventana lanzaron a la calle Granada el armorium, que quedó totalmente deshecho. Un grupo de ellos se apoderó de la imagen de nuestro Padre Jesús el Rico, trasladándola a hombros hasta la plaza de Diego, en medio de la burla general, arrojándola después a la hoguera que habíase formado ante la iglesia de la Merced. El asalto duró hasta la 1 de la tarde, dejando el templo con aspecto desolador. Lo más doloroso era que ya en pleno día seguían los acontecimientos desarrollándose rápidamente, y si cabe con mayor importancia y resultados más graves que los anteriores. La población en general se hallaba consternadísima. La reacción ciudadana no se veía surgir por ninguna parte. A las 12:30 de la mañana del 12 de mayo de 1931 se declara en Málaga el estado de guerra, después de una reunión convocada por el gobernador civil Jaime Morente. La reunión en la que se concluyó la declaración de estado de guerra había comenzado a las 12 del mediodía. A esa misma hora se asaltaba la iglesia de San Juan. 12 de mayo de 1931, 12 del mediodía, iglesia de San Juan y el convento de San José de la Montaña. Fue el mismo grupo que había asaltado la iglesia del Carmen y el asilo de San Manuel el que actuó en la iglesia de San Juan. Desde la calle Cuarteles se oyó un clamor de voces cada vez más alto, y movidos por el inexplicable impulso de la multitud, todos se alejaron, corriendo de un lado a otro, y gritando ¡A San Juan! ¡A San Juan! Como no había ningún policía a la vista, la multitud hacía su voluntad. Subiendo calle Cuarteles surgió una masa humana enloquecida, dispuesta a destruir San Juan, una de las iglesias de moda de la época. Era la sede de Fusionadas y La Puente. En torno a las 12 del mediodía llegaron a la iglesia y abrieron las 3 puertas de acceso a la misma, así como las de la vivienda del párroco. Dentro, el ruido de la destrucción era atronador. Las imágenes eran tiradas desde los altares, siendo rotas contra el suelo. Uno de estos se apoderó de la Virgen de la Paloma y con un cuchillo le saltó ambos ojos. Las lámparas que pendían de los techos de las naves del templo, para echarlas abajo, le lanzaron una cuerda, a la cual se colgaron varios de ellos, haciendo caer la lámpara hecha pedazos. El altar mayor, de mármol con ornamentación arquitectónica, fue derribado amarrándose en unas cuerdas en la parte superior, desde el coro, en la parte opuesta a la nave principal. Comenzaron a tirar hasta que cayó sobre la nave principal, quedando destrozado. Todas las imágenes sufrieron daños. El Santísimo Cristo de la Exaltación fue arrastrado y quemado en la calle Pozos Dulces, pudiendo rescatarse la cabeza. A la 1:30 de la tarde, la iglesia de San Juan quedaba interiormente hecha un horror. En torno a las 12 del mediodía, al mismo tiempo que se asaltaba la iglesia de San Juan, fue asaltado el convento de San José de la Montaña. Se encontraba situado en la avenida del Hospital Civil y se destinaba a la manutención y enseñanza de niñas, en su mayoría huérfanas y pobres. Fue asaltado por el grupo que había actuado en el convento del Ángel y de las Mercedarias, aproximándose por el puente de Armiñán. Afortunadamente se encontraba vacío, ya que había sido abandonado a primeras horas de la noche. El destrozo de todo lo que allí había, gracias en gran parte a la caridad, fue muy rápido. Antes de incendiar el asilo de San José de la Montaña, cogieron la imagen de San José, destrozándola contra el suelo.
Sus pedazos fueron después echados a la hoguera que formaron en uno de los patios. Los cepos que existían a los pies de esta efigie fueron violentados, apoderándose del dinero y de las cartas con súplicas de los fieles, las cuales fueron también arrojadas a la hoguera. 12 de mayo de 1931, 12:30 del mediodía, Iglesia de San José e Iglesia de los Santos Mártires. El grupo que había actuado en el convento de las Carmelitas se dirigió a calle Granada, concretamente a la iglesia de San José. El asalto se produjo en torno a las 12:30, en el mismo momento en que se publicaba el bando declarando el estado de guerra. Un comerciante, domiciliado en una casa cercana a la iglesia, con su decisión y energía evitó que los amotinados incendiaran el templo, logrando con sus palabras y consideraciones que depusieran su actitud siniestra. Sin embargo, no pudo evitar que al poco tiempo lograran entrar en la iglesia, en la cual causaron daños y destrozos de gran importancia, hasta que llegó la fuerza pública desalojándolos de aquel lugar enérgicamente. Entre los destrozos están los producidos en las imágenes de la Hermandad de las Penas. La iglesia permanecería cerrada hasta el mes de noviembre de 1935, pero aún así un grupo pequeño de revoltosos quiso aprovechar un descuido de los soldados que se hallaban en la calle de los Álamos custodiando un montón de muebles y enseres que estaban colocados frente a la puerta del convento de Encarnación, queriendo prenderle fuego a los mismos. Las fuerzas del ejército repelieron enérgicamente a los asaltados y dieron una carga, lo que motivó la alarma natural y las consabidas carreras y cierres de establecimientos. Al mismo tiempo que era saqueada la iglesia de San José, el mismo grupo que había asaltado la iglesia de San Juan se había dirigido a la parroquia de los Santos Mártires. En la misma tenía su sede la cofradía de Jesús orando en el huerto. Además se veneraban otras imágenes también con un gran valor artístico y devocional. Así es el caso de la Virgen de las Lágrimas, obra de Pedro de Mena. La iglesia se encontraba en obras, estando apuntalada con apeos de grandes armazones de madera. Fueron abiertas sus dos puertas, comenzando la destrucción. El popular Cristo de Limpias, del que era muy devota la madre del fundador de la Hermandad de las Penas, fue quitado de la cruz donde estaba clavado, cometiendo con dicha imagen inicuos atropellos, tirándola varias veces contra el suelo, hasta que lograron romperla. Igual hicieron con las imágenes del Cristo orando en el huerto y la Concepción Dolorosa. La imagen del Señor pudo salvarse y restaurarse, no así el resto. Penetraron en la sacristía y dependencias del templo, causando innumerables destrozos. Cuando llegó la fuerza pública, puso en precipitada fuga a los amotinados, de forma tan enérgica como contundente, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento y como consecuencia de la declaración del estado de guerra, comenzaron a salir a la calle las fuerzas del ejército de que se disponían los cuarteles, las cuales tomaron los sitios más estratégicos de la población, mientras que diversas patrullas empezaron a recorrer las calles. Pero aún así, todo no había terminado aún. Pasadas las 12:30 del mediodía, declarado el estado de guerra y con el ejército en las calles, comenzaba a reconducirse la situación. A pesar de ello, quedaba daño por hacer. 12 de mayo de 1931, 1:45 del mediodía, convento de las esclavas concepcionistas del Sagrado Corazón y la Iglesia de la Concepción. Ya que en el convento de las esclavas concepcionistas del Sagrado Corazón y la Iglesia de la Concepción, un grupo de asaltantes entró en el convento sito en la calle Liborio García, Colegio de las Esclavas. Lo hicieron por la puerta principal y por la que se encontraba en la calle Siete Revueltas. Al mismo tiempo penetraron en la iglesia entrando por calle Nueva. El asalto fue feroz. Por las ventanas que dan a la calle de Siete Revueltas, los amotinados empezaron a arrojar ropas, colchones y enseres que eran recogidos por los que se hallaban en la calle.
Los soldados llegaron tarde, pero llegaron. Desalojaron a los asaltantes con varias cargas e incluso hubo varios detenidos, los primeros después de más de 12 horas ininterrumpidas de destrucción. En estas horas se formó un movimiento para detener los asaltos, una guardia cívica que acompañaría a los militares formada en su mayoría por militantes del Partido Republicano Socialista. Comenzaron a destacarse jóvenes y obreros, aconsejando calma y pidiéndoles a todos que regresaran a sus hogares. Unos grupos atendían los requerimientos de estos jóvenes y trabajadores republicanos, marchando a sus casas, pero otros, entre los que se observaba la presencia de maleantes, no lo hacían, y en vista de ello se procedió a efectuar una acción ciudadana y policíaca para castigar y detener a los saqueadores de profesión. El gobernador militar Pérez Caminero telefoneó a Sevilla, Ronda y Algeciras para que enviaran tropas de refuerzo. Igualmente hizo con Melilla para que llegaran más fuerzas de la Guardia Civil. Los refuerzos llegaron a las 9 de la noche del día 12 y en la mañana del día 13. 12 de mayo de 1931. 1 de la tarde, convento de las Catalinas. En torno a la 1 del mediodía, un grupo de unos 200 jóvenes llegó a la calle Arco de la Cabeza y en solo media hora destrozó el convento de las Catalinas. Los asaltantes forzaron las puertas de la iglesia y de la portería inmediata al convento. Ya comenzaba la práctica tristemente habitual consistente en sacar los enseres y las imágenes a la puerta con la intención de quemarlos. Ello fue impedido, como en algunas otras ocasiones, por los vecinos por temor a que el fuego se propagase. A las 2 de la tarde los soldados hicieron acto de presencia y evitaron igualmente el incendio, al menos en ese momento. Repuesta supuestamente la calma, los soldados se marcharon, y llegó otro grupo que se llevó los enseres a las calles Moreno Mazón y Carretería, por entonces Torrijos, más amplias y cumpliendo el propósito de incendiarlos. Pero Jaén Morente hizo acto de presencia en la zona para pedir calma y prudencia. 12 de mayo de 1931, 2 de la tarde, Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri y Convento de la Esperanza. A la misma hora que era asaltado el Convento de la Esperanza, un grupo de jóvenes que había participado en la destrucción de la Iglesia de la Merced llegaron hasta el final de la calle Guerrero, hasta la Iglesia de San Felipe. En los momentos previos a ellos se produjo un hecho que por desgracia no fue habitual en el transcurso de los tristes sucesos. Se trata de la salvación de dos imágenes, la imagen de María Santísima de los Dolores, obra de Fernando Ortiz y titular de la Venerable Orden Tercera de Siervos de María, y la del Cristo de los Afligidos. La primera de ellas fue salvada in extremis por los siguientes hermanos, Francisco Cames, Leopoldo Werner y Ricardo Gros de Ureta. Se cree que la imagen sacada por la puerta de la sacristía que daba a la calle Cabello fue llevada en primer lugar a una casa de citas ubicada en la misma calle para ser llevada en los días siguientes a una casa particular y a la catedral. El Cristo de los Afligidos, conocido como el Señor de los Credos, fue salvado por un devoto. Los asaltantes entraron en el templo, a pesar de que un procurador de arbitrios trató de impedirlo. Sacaron las imágenes y los enseres a la calle Parras y a la plaza Montaño, donde se formaron dos grandes hogueras. El saqueo y el incendio duró hasta pasadas las 3 de la tarde, momento en que llegó el ejército, produciéndose dos detenciones. Una de las imágenes que fue destruida era la primera imagen titular de la Orden Tercera, obra de Pedro de Mena y que había sido donada por el fundador, el conde de Buenavista. Al convento de la Esperanza y en torno a las 2 de la tarde se produjo el ataque a este convento situado en el número 27 de la calle Refino. Su puerta fue rápidamente echada abajo y en el convento penetraron los hombres, mujeres y niños alocados en busca de la destrucción y el saqueo. Sacaron ropas y enseres y les prendieron fuego. Llegaron las fuerzas del ejército y se produjeron nuevas detenciones.
12 de mayo de 1931, 3:30 de la tarde, convento de las Reparadoras, en la Plaza San Francisco. Nos dirigimos ahora al convento de las Reparadoras. A las 3:30 de la tarde, en la Plaza de San Francisco, se produjo el ataque. Lanzaron muebles y ropas al patio, y en la plaza quemaron diversos enseres. Una vez que los amotinados entraban en los templos o en los conventos, el sonido que se procedía de su interior era inconfundible y tétrico. Era el sonido de la destrucción que se repetía ya desde hace más de 15 horas. ...12 de mayo de 1931... 4 de la tarde, convento de las Bernardas en calle Victoria y la capilla de calle Agua. En calle de la Victoria, un grupo de asaltantes llegó hasta el convento de las Bernardas. Eran ya las 4 de la tarde del día 12 de mayo. Procedieron como de costumbre, lanzando las imágenes y los enseres a la calle para prenderles fuego. Sin embargo, esta vez sí fue impedido por la fuerza pública. De esos momentos existe una fotografía en la que se ve la imagen del Santísimo Cristo resucitado, atribuida durante largo tiempo a Fernando Ortiz, tirada en la calle junto con diverso mobiliario a punto de ser quemada. Una parte del grupo que caminaba por la calle de la Victoria y que no se detuvo ante el convento de las Bernardas continuó avanzando hasta la capilla de calle Agua. Tardaron muy poco en destrozarla. Las detenciones, que se hicieron muy tarde, se sucedían en esas horas, llegando al centenar. 12 de mayo de 1931, 4:30 de la tarde, iglesia de San Lázaro. El grupo de la calle de la Victoria siguió subiendo y llegó hasta San Lázaro. Eran las 4:30 de la tarde. Y rompieron la puerta y uno de los amotinados lanzó una cuerda con un nudo corredizo al Cristo de San Lázaro, enganchándolo por la cabeza. Tiró violentamente y el Señor y la cruz, dando grandes traspiés, cayó desde el altar a la nave del templo, donde fue destrozada. La imagen de la Virgen del Rocío fue descendida de su altar y rota a hachazos. Saquearon además el almacén que poseía la Hermandad de los Pasos, del que sacaron, arrojándolos a la hoguera, los pasos y efectos procesionales. Igualmente destrozaron la cripta, profanando los nichos. 12 de mayo de 1931. Todo había acabado. A las 5 de la tarde del día 12 de mayo aún ardía la iglesia de la Merced. La prensa de aquel 12 de mayo se hacía eco del inicio de la barbarie, quedando aún por contar lo que había pasado en las horas siguientes. Y hasta aquí llega el final de la epopeya más dantesca jamás experimentada por un cofrade malagueño. Como vemos en todo lo ocurrido, no solo fueron imágenes, sino que también fueron enseres, tumbas, libros, archivos enteros de cultura, una forma más de ver cómo el hombre se destruye a sí mismo, que no se respeta y se ama como iguales que somos, independientemente de lo que se crea o no. Esto solo es un ejemplo de lo que no deberíamos hacernos unos a otros. Respeto mutuo, en todos los aspectos. Un saludo amigos cofrades y nos vemos en el canal.